decía, por uniros a este webinar que hemos organizado en relación con DORA y sobre todo orientado a cómo cumplir con este reglamento europeo para todos aquellos que tienen este perfil de proveedor de servicios en el sector financiero, ¿no? Lo que nos ha llevado a organizar este seminario online, este webinar, es que ha habido muchos de vosotros, de vosotras, que nos habéis preguntado, ¿no?, sobre este tema. Es decir, vale, ya hemos oído que está esto de DORA aquí, mi cliente me está preguntando, yo soy un proveedor de servicios, entonces, ¿cómo me afecta esto a mí de DORA? ¿O qué puedo hacer yo para cumplir con DORA? O mi cliente me ha dicho que tengo que cumplir con DORA. Entonces, ¿esto qué significa para mí, ¿no?, como proveedor de servicios, ya que yo no soy una entidad financiera? Entonces, bueno, este es el motivo que cuando ha habido varias veces que nos han preguntado sobre esto, hemos dicho, bueno, pensamos que es un aspecto interesante que debemos tratar. La idea es, tenemos una presentación que durará pues en torno, yo creo que 40 minutos, 45 minutos, una cosa así. Esa es un poco nuestra idea, o quizás un poquito menos. Y luego que haya un turno de preguntas para que podáis pues, ir planteando vuestras dudas. Tenéis la opción de realizar preguntas a través del menú de la aplicación. Creemos que es lo más sencillo, y luego mi compañero José, que está organizando todo y que es el que ha hecho esto posible, gracias José por toda la organización, pues me irá pasando un poco las preguntas, ¿vale? Así que nada, ese es un poco el objetivo de la reunión. Mi nombre es Antonio Ramos, para los que no me conozcáis, y soy el director ejecutivo de Lead Security. Y me han pedido mis compañeros que sea un poco pues, el que comparta con vosotros esta visión que tenemos sobre DORA y cómo colaborar con vosotros como proveedores del sector financiero para dar cumplimiento a este nuevo reglamento que tenemos en marcha, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿a quién le aplica esto, no? Y hemos querido rescatar una slide que utilizamos hace un par de meses o así, el último webinar que hicimos en relación con NIS2, porque veíamos que había mucha relación entre ambas normativas europeas, ¿no? Bueno, NIS es una directiva, DORA es un reglamento, que sabéis que es de aplicación directa. Esto lo hace muy diferente, ¿no?, en la práctica, porque para NIS2 pues tenemos 20 meses de transposición de plazo máximo. En fin, es muy diferente, y luego cada Estado miembro puede establecer pues características particulares, o digamos que transpone la directiva a cada país. Por lo tanto, nos podemos encontrar con elementos diferentes, ¿no? Ya en la NIS2, como vimos en aquel momento, hay dos sectores que son la banca y la infraestructura de mercados financieros, que viene cubierta por la NIS2, pero que vimos que al existir una normativa de aplicación específica como DORA, era la que iba a tener aplicación en este sentido. Aunque no debemos dejar de olvidar que los proveedores en sí van a tener que convivir las dos directivas, porque obviamente vas a tener que cumplir con NIS2 y también con DORA. Entonces, ahí sí que se tiene que producir una convivencia, digamos, entre las dos normas. Y aquí, pues bueno, tenemos todo tipo de proveedores, ¿vale? Es cierto que hay un foco especial en los proveedores TIC, de tecnologías de la información y las comunicaciones, que es algo que también, como vimos en NIS2, tiene una aplicación en esta terminología de infraestructuras digitales, ¿no?, donde se recogen pues, todo tipo de proveedores, incluso también los proveedores de seguridad gestionada. En fin, tenemos toda una serie de proveedores que, digamos, van a estar regulados por una parte por NIS2, y también en cuanto a proveedores del sector financiero, pues van a aparecer en DORA, ¿no? De hecho, como veis ahí, digamos, los proveedores TIC, los proveedores de servicios TIC, aparecen nominados en DORA como entidades sujeto de obligaciones por el reglamento europeo. Por lo tanto, bueno, pues esto es un poco lo que tenemos, el escenario que tenemos, y en el que tenemos que analizar como proveedores del sector qué tenemos que hacer, ¿no?
Voy a empezar haciendo un pequeño resumen de Dora para que, bueno, para los que no lo conozcáis, para los que no lo conozcáis o no hayáis tenido el tiempo de revisarla en detalle este reglamento, pues voy a hacer un pequeño resumen de las áreas que cubre Dora para, bueno, para poner en contexto de lo que queremos hablar, ¿no? La primera área que cubre Dora es lo que se llama en el capítulo 2 gestión del riesgo relacionado con las TIC. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que las entidades financieras, como tenéis aquí, pues tienen que realizar una serie de medidas. Ahora veremos en unos minutos un poco más de detalle sobre este tema, pero básicamente lo que le dice es, vale, tú como entidad financiera tienes que gestionar el riesgo TIC, que esto es algo que ya existía, que ya estaba, pero digamos que lo normaliza dentro de toda la Unión Europea, aunque ya existían guías de EBA que iban en este sentido, pero bueno, la European Banking Authority, como digo, que ya existían previamente, pero básicamente a las entidades financieras le dice, oye, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que tengas un mecanismo de gobernanza y organización de la seguridad, de la resiliencia operativa a cargo del órgano de dirección. Vemos que aquí hay un paralelismo claro también con NIS 2, donde está poniendo mucho más foco en los organismos de dirección como accountables, ¿no? Esto a mí me gusta el término porque entre el inglés y el español el accountable, a diferencia del responsible, se entiende bastante bien, ¿no? Este accountable como responsable de que las cosas se hagan, no de hacerlas, ¿vale? Sino de que las cosas se hagan. Y ahí sí que es cierto que teníamos una deuda histórica pendiente en cuanto a posicionar la ciberseguridad, la resiliencia operativa como un ámbito de una toma de decisión que se debía realizar en los entornos de gobierno y de las entidades, y yo creo que aquí se está resolviendo ya. Segundo tema, marco de gestión encomendado a una función independiente. Esto también es bastante relevante. Es decir, este ámbito ya no puede tener conflictos de intereses con otros y aquí pues esto ya es digamos, una reclamación muy antigua de contar con una adecuada segregación de funciones y de nuevo esto viene, bueno, pues, reforzado por este requisito de DORA. Utilización y mantenimiento de sistemas, protocolos y herramientas suficientes. Identificación de roles, riesgos y terceros, es decir, ya vamos viendo aquí que les está imponiendo una obligación a las entidades financieras de tener identificados a los terceros con los que opera. Y luego, pues muy alineado con el marco de ciberseguridad del NIST americano, pues esto os va a sonar, tener mecanismos de protección y prevención, detección, respuesta y recuperación. Bueno, esto seguro que os suena, ¿verdad? Y hace énfasis en el tema de las políticas de respaldo y procedimientos y métodos de restablecimiento, ya que como es una directiva que surge con digamos, con este objetivo de la resiliencia operativa, pues obviamente hay que prevenir que se puedan producir incidentes, pero sobre todo hay que estar preparado para responder. Entonces ahí, pues obviamente hace énfasis en todo lo que tiene que ver con el respaldo y métodos de restablecimiento de la operativa. Aprendizaje y evolución, otro componente básico de cualquier enfoque resiliente, ¿no? Aprender y mejorar con el paso del tiempo. Tener organizada todo lo que tiene que ver con la comunicación de crisis y hacer un llamado a las entidades para conseguir una mayor armonización de herramientas, ¿no? Aquí, pues, bueno, yo creo que de hecho hay una corriente ahí últimamente en la que se habla mucho de que los CISOs pues, tienen que gestionar pues, entornos tecnológicos muy variados y que hace falta cierta armonización y yo creo que ahí los fabricantes también están dando un paso en este sentido a la hora de ser más interoperables los unos con los otros, ¿no? Pues esto es un poco la línea en la que nos pide que DORA que se trabaje en las entidades financieras. ¿Qué más cosas cubre DORA? Bien, el siguiente área que cubre DORA es todo lo que tiene que ver con la gestión, clasificación y notificación de incidentes relacionados con las TIC. De nuevo, esto es algo que ya teníamos encima de la mesa con NIS 2 y DORA lo único que hace es decir, vale, pues en el entorno financiero vamos a tener que cubrir este aspecto de manera específica y que dar respuesta a una compartición de incidentes que nos permita aprender mejor y ser más resilientes y sobre todo entender qué está pasando, ¿no?
Y dado que los malos, por así decirlo, comparten información, porque también los que estamos a este lado en la defensa podamos compartir información. Entonces, se apunta en que las entidades tienen que contar con un proceso para la gestión de incidentes relacionados con las TIC, tienen que tener mecanismos de clasificación de incidentes y amenazas, tienen que poner en marcha, que ya estaba ahí encima de la mesa, notificación de los incidentes graves, luego veremos qué se entiende por grave, armonización del contenido, porque, bueno, ya si de hecho, sin ir más lejos en España, simplemente ya es un dolor, digamos, el procedimiento de notificación de incidentes cuando estás afectado por distintas normativas, ya no te cuento si eres una entidad europea o un proveedor que ofrece servicios en distintos países, pues cómo se puede complicar esto, ¿no? Y centralización de la información sobre incidentes graves, que esto más hace casi referencia a organismo, a la propia Unión Europea o bueno, el grupo que se va a crear para supervisar el funcionamiento de DORA. Luego hay un aspecto muy importante que es las pruebas de resiliencia operativa digital. Aquí, para los que estéis más familiarizados con este tema, seguramente que os sonará una iniciativa que se llama TIBEREU, que en España se ha lanzado ya hace unos meses, que se llama TIBERES, donde básicamente estos son los ejercicios que son famosos por utilizar los colores, ¿no? Estos ejercicios de Red Team, Blue Team, Purple Team, que básicamente al final lo que están diciendo es, bueno, queremos probar en la práctica cuál es tu grado de resistencia a un ataque dirigido. Entonces, básicamente vamos a montar una serie de equipos, un equipo azul que es el que está defendiendo, un equipo rojo que es el que ataca y un equipo púrpura que es el que, digamos, gestiona todo este incidente, donde tienes que tener unas fuentes de información acreditadas para tener información sobre vulnerabilidades, potenciales vectores de ataque, que va a ser utilizado por ese equipo de intrusión que va a intentar, pues eso, acceder a la organización, ¿no? Por eso se llaman pruebas de resiliencia operativa, ¿no? Cómo de resistentes somos al ataque. Aquí, como digo, hay una traslación ya a España en TIBERES de este tipo de ejercicios y básicamente lo que tenemos que contar son entidades. Esto está pensado para entidades grandes, no va a ser habitual o necesario, desde luego, que entidades más pequeñas aborden este tipo de pruebas, pero obviamente a los proveedores os afecta porque en la medida en la que estéis afectados por esto, pues, o sea, quiero decir que trabajéis para una entidad que esté sujeta a este tipo de pruebas, pues es muy factible que os acabe afectando. Bien, siguiente área, y aquí ya empezaríamos con lo que es más el objetivo de este webinar, la gestión del riesgo relacionado con las TIC derivada de terceros. Bien, ¿qué está pidiendo aquí? Pues básicamente en este área hay dos grandes capítulos, dos grandes secciones para hablar con propiedad. Principios fundamentales de una buena gestión del riesgo relacionado con las TIC derivadas de terceros. Aquí es donde vamos a enfocarnos en el resto de slides, así que vamos a dejarlo para más adelante. Pero básicamente lo que les está diciendo a las entidades es, vale, tenéis que gestionar el riesgo relacionado con terceros o el riesgo que suponen vuestras colaboraciones o vuestras relaciones con terceros. Y luego también, muy novedoso y que está generando pues bastante polémica, es todo lo que tiene que ver con el marco de supervisión de los proveedores terceros esenciales de servicio TIC. Aquí solo vamos a hacer una breve reseña porque esto está pensado para unos poquitos proveedores que sean considerados como esenciales a nivel europeo por todo el sector, por lo tanto estamos hablando de muy pocos, los top 5 players en el sector financiero, que van a pasar a estar supervisados o que van a estar sujetos a una supervisión específica por el organismo supervisor que se define en DORA, que es, bueno, una conjunción de todas las agencias que participaron hasta ahora, que, bueno, para los que no estéis al tanto, básicamente esto afecta a sector financiero, o sea, entidades financieras, entidades aseguradoras e intermediación en los mercados, ¿no? Lo que antes estaba regulado por EBA, EIOPA y ESMA. Son las tres agencias que ahora se van a poner de acuerdo para supervisar a estos proveedores esenciales, ¿no? Aquí, pues bueno, seguramente ya tenéis todos en la cabeza algunos proveedores que van a ser esenciales, que son pues, estos grandes proveedores de servicios tecnológicos e incluso también proveedores de servicios en la nube, ¿por qué no? Entonces, de
hecho, luego comentaremos un poco cómo se está trabajando en esta línea, pero básicamente lo que se está diciendo es que este puñado de selectos proveedores se van a considerar como esenciales y al margen de la supervisión que hagan las entidades financieras de cada uno de ellos, también van a estar supervisados por este organismo europeo, conjunto de las 3 agencias europeas. ¿Vale? Entonces, como digo, esto pues, bueno, afecta solamente a 4 o 5, pero básicamente es, oye, pues, por decirlo de alguna manera, igual que el Banco de España en España supervisa a las entidades, el Banco de España también va a supervisar a ese proveedor. Es decir, que el proveedor va a tener una auditoría del Banco de España, en este caso sería pues, de la EBA o de IOPA directamente. Lo cual no deja de ser chocante, por lo menos a mí a título personal, pues sí que me choca porque creo que no es... O sea, quiero decir, veo a la entidad supervisora financiera supervisando a las entidades financieras, pero no a un proveedor tecnológico. Creo que se escapa un poco del ámbito de su actuación. Ojo, que está regulado y, por tanto, lo puede hacer, ¿no? Pero que creo que es un poco que la naturaleza del asunto es muy diferente. Yo creo que no es la solución más elegante, creo. Obviamente, también he de decir que lo que tampoco me encaja es que haya proveedores de servicios esenciales a nivel europeo que puedan afectar de manera sistémica a todo un sector que no estén en absoluto supervisados por nadie. También, evidentemente, hay un cierto desequilibrio, pero que creo que no se debe hacer sector a sector porque al final las TIC son horizontales y van a afectar a todos los sectores. Quiero decir, si mañana sale la DORA de, no sé, invento, de los servicios postales o de los servicios energéticos, pues es muy probable que los mismos proveedores que son esenciales o algunos de los proveedores esenciales para el sector financiero también sean este tipo de sectores. Entonces, creo que hay una solución más elegante, pero bueno, yo creo que el sector financiero ahí ha dicho, bueno, pues si esto no se resuelve, yo salgo para adelante y voy a empezar de primero y luego ya veremos. El resto, haced lo que queráis, pero yo voy a empezar a hacer algo, ¿no? Porque la situación empieza a ser problemática. Bueno, pues, también hay que entenderlo. Pero bueno, yo creo que esto en el futuro pues veremos algunos cambios seguramente. Pero bueno, es una opinión personal mía. Y finalmente, acuerdos de intercambio de información. ¿Qué es lo que aquí está fomentando Dora? Pues sobre todo lo que tiene que ver con el intercambio de información e inteligencia en materia de nuevas amenazas. ¿Vale? Aquí lo que Dora está diciendo es, señores y señoras, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que avanzar en la compartición de información. Entonces aquí lo que hace Dora es dotar de las estructuras para que se pueda habilitar este intercambio de información sobre nuevas amenazas, ¿no? Bueno, esto es un poco la intro que queríamos hacer sobre qué es Dora. Espero no haberme extendido mucho, creo que no. 10 minutillos. Pues bien, vamos bien. Y ahora ya entraríamos en materia en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de riesgos de terceros. Vale. ¿Qué es lo que está diciéndole Dora a las entidades financieras en función de ese capítulo 4? Pues básicamente le está diciendo hay que establecer un proceso de gestión de riesgo de terceros que podéis encontrar normativa o información en general en Internet o prensa especializada que se refiere a ellos con 2 términos que puede ser Vendor Risk Management, VRM, o TPRM, Third Party Risk Management. ¿Vale? Son los dos conceptos que se utilizan. Quizás Third Party Risk Management está ganando más peso últimamente porque al final dentro de las terceras partes pues es cierto que también podemos tener otro tipo de relaciones que no sean meramente vendors, ¿no? Pues puedes tener un partner, puedes a veces tener puedes tener yo que sé, franquiciados, puedes tener incluso clientes, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces un cliente que se conecta a tu infraestructura pues también te puede suponer un riesgo, obviamente. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de cómo gestionar el riesgo de terceros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la historia nos está diciendo, y creo que si estáis en este webinar estáis convencidos de que en los últimos años estamos viendo un cambio de tendencia en la que los atacantes, en lugar de dirigirse al objetivo directamente, se están dirigiendo a la cadena de suministro. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues bueno, una máxima que conocemos desde hace mucho tiempo en ciberseguridad, que es que tu seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. En este sentido, pues nos estamos encontrando con que muchas veces ya la entidad financiera, en este caso, ¿no? Por ceñirlo a este caso, pero en general, no son el eslabón más débil,
sino que el eslabón más débil es un proveedor que tiene acceso a información o, en el mejor de los casos, una conexión a los sistemas del objetivo del ataque. Y para el atacante es más sencillo realizar el ataque a través de ese proveedor, o no hablemos ya en el caso de ataques que se realizan a los proveedores de herramientas que luego se instalan en los clientes finales y que sirven como puerta de entrada si son capaces de troyanizarlos para el atacante. Entonces, bueno, dado este escenario en el que los terceros se convierten en el eslabón más débil de la cadena, claro, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es, ojo, tenemos que subir el nivel de seguridad de todo el ecosistema para no generar puntos débiles en un proveedor. Es decir, los CISOs de las entidades financieras pueden haber estado dedicando recursos, tiempo, esfuerzo para mejorar la protección de su ámbito de trabajo, que son las entidades financieras, pero claro, si el proveedor no está a esa altura, da igual cuánto mejore el nivel de seguridad de la entidad. El proveedor sigue siendo la puerta de entrada más factible. También pasaría al revés, ¿eh? Si el proveedor está muy robusto, pues el cliente pasaría a ser el eslabón más débil. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pues, subir de manera compasada este nivel de seguridad de todo el ecosistema. La propuesta que se hace, otra vez es opinión personal mía, creo que es un poco perversa, porque lo que está diciéndole a todas las entidades financieras es, ojo, ustedes tienen que hacerse responsables de no contratar a proveedores que no tengan un nivel de seguridad acorde a sus necesidades. Y digo que es perversa en el sentido de que esto no se produce en otros sectores, es decir, a ti no te están diciendo, ojo, antes de salir a la calle, usted tiene que hacer un test de seguridad de su vehículo. No, usted cuando ese vehículo sale a la venta, se conoce que sale ya con unas medidas de seguridad suficientes. Es decir, no es necesario que cada uno de nosotros hagamos un test de seguridad de ese vehículo. Damos por hecho que hay unas normas y una forma de funcionar del mercado que nos garantiza que ese vehículo tiene las condiciones suficientes de seguridad para operar en el mercado. Pues esto aquí estaríamos hablando de algo por el estilo, ¿no? O sea, es cierto que cada entidad o cada usuario es responsable de utilizar un servicio, un producto que le dote de un mecanismo de seguridad, de un nivel de seguridad suficiente, perdón, pero claro, también es muy complicado decirme a mí como usuario que yo tengo que hacer esa evaluación de seguridad de cada uno de mis proveedores, porque me enfrenta a un reto de una magnitud que me excede mis capacidades y las de cualquiera. Entonces, yo creo que esto también veremos en el tiempo cómo evoluciona y, de hecho, vamos a hacer, al final de esta presentación, os contaremos cómo en el sector financiero español ha tratado de dar de respuesta a este reto de una manera consensuada en lugar de intentar hacer la guerra cada uno por su cuenta, que es un poco a lo que nos están pidiendo. Pero bueno, volviendo a centrar el tiro, lo que le está pidiendo DORA a las entidades afectadas, ojo, no entidades financieras, también entidades aseguradoras y entidades de intermediación, por cierto, no nos olvidemos. Es decir, esto era en el pasado, EVA era mucho más, iba un poco por delante, pero con DORA se han puesto todos los sectores al mismo nivel y ahora todas las aseguradoras, todas las entidades financieras y todas las entidades de intermediación tienen que poner en marcha un proceso de gestión de riesgo de terceros. Y eso les obliga a evaluar el riesgo, es decir, a entender cuál es el riesgo al que están expuestos por contratar con unos proveedores o con otros. A realizar un risk assessment, es decir, a evaluar la seguridad de los servicios que están utilizando o a entenderlo, a saber si ese riesgo es aceptable o no y, por tanto, poner en marcha un plan de remediación, es decir, requerir al proveedor que mejore su nivel de seguridad y a partir de ahí, pues, bueno, darle visibilidad, medir y hacer un seguimiento. En relación a esto, veis ahí al fondo, al final de la slide, un texto en gris. Es porque en las últimas semanas se ha publicado ya los primeros borradores de desarrollo de DORA. Es decir, DORA es un reglamento, como
ya os he comentado de aplicación directa, pero para los que los hayáis leído, hace diversos llamados a la necesidad de desarrollar algunos aspectos de manera más detallada, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que hay un draft que establece cómo tiene que ser o cuáles son los requisitos que DORA impone a todas las entidades obligadas, ya os digo, financiero, asegurador e intermediación financiera, en relación a la creación de este proceso de gestión de riesgo proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, cuando terminemos el webinar, os vamos a mandar una pequeña encuesta para entender o saber de vuestra opinión en relación al seminario, saber si os ha sido útil o no. Y en ese correo os enviaremos el enlace a la página donde se están publicando estos borradores porque están abiertos a opinión de la industria. Nosotros como LEED vamos a mandar nuestra respuesta, pero os animamos también a vosotros a aportar vuestro punto de vista al regulador para que lo tenga en cuenta y considere las distintas puntos de vista que podéis tener al efecto, ya que nos dan la oportunidad de preguntar, pues, o sea, perdón, de aportar nuestra opinión, ya que nos preguntan, pues no dejemos pasar la oportunidad de dar nuestro punto de vista y aportar las mejoras que consideremos que son oportunas. De hecho, para los, en España hay una iniciativa puesta en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde desde hace un mes hemos lanzado una iniciativa, un subgrupo de trabajo dentro del grupo de trabajo de normativa orientado a la seguridad en la cadena de suministro, que seguramente tendremos algo que decir. Bueno, para los que estéis en el foro o queráis participar en el foro, pues que sepáis que existe esa iniciativa. Bueno, no me voy a enrollar más, que si no, no sigo. Muy resumido, porque esto es para vosotros, para los proveedores, ¿no? ¿Qué supone esto para las entidades? Pues a las entidades les supone entender cuál es su escenario de riesgo, es decir, entender cuál es el listado de todos los servicios que están utilizando a terceros, pasarlos por un tamiz de riesgo. Nosotros preferimos hablar de criticidad, pero bueno, de riesgo, y a partir de ahí clasificar a sus proveedores en distintas categorías, tiers, categorías, lo que queráis, ¿vale? De más críticos a menos críticos o de más riesgosos a menos riesgosos. Y en función de eso, como tenéis a la derecha en esta slide, las entidades van a definir, van a obtener 5 herramientas, 5 habilitadores que hemos denominado, enablers. Esto de las traducciones a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, 5 habilitadores o 5 facilitadores, 5 herramientas al fin y al cabo para poner en marcha este proceso de gestión de riesgo proveedor. Uno es el contrato. Luego vamos a ver un poco qué es lo que dice DORA sobre el tema del contrato. Pero básicamente lo que podéis imaginar es que en ese contrato van a exigir condiciones y van a requerir mecanismos de supervisión. Luego, el otro habilitador que tienen es, bien, ¿cómo voy a definir esa criticidad? Para unas entidades, bueno, yo creo que esto es bastante general. Es decir, la criticidad va a venir marcada por, básicamente, el tipo de información a la que tengáis acceso como proveedores. Yo diría así, el tipo de información, o sea, el tipo de información a la que tenéis acceso y la forma en la que accedéis ahí. Es decir, obviamente aquellos proveedores que tengáis acceso o capacidad de acceder a más volumen y a información más crítica, pues vais a estar más altos en esa clasificación. Y de igual manera, a aquellos proveedores que utilicéis más medios propios para acceder a esa información, pues también vais a estar más alto. Quiero decir, si vuestro acceso a la información se produce a través de un VDI controlado por la entidad, pues obviamente vuestro control o los medios que controláis son mucho más reducidos, por lo tanto vuestra criticidad va a ser menor. Si por el contra sois un proveedor de cloud o estáis gestionando información de alguna de estas entidades en vuestros propios sistemas sin ningún tipo de control, sino que vosotros sois amos y señores de cómo gestionáis esa tecnología, pues también vais a estar más altos en la criticidad. Esto va a ser un poco lo que os vais a encontrar. Luego, bueno, pues habrá variantes y cada uno lo expresará de su forma, pero básicamente cuanto más acceso tengáis y más, digamos,
independientes seáis en la utilización de tecnología para acceder a esa información, más críticos seréis y más altos van a ser los requisitos que os pongan. Requisitos que van a estar en las tres siguientes, se van a definir con los tres siguientes habilitadores. Uno va a ser el nivel de seguridad. Esto quiere decir que proveedores más críticos vais a tener requisitos de seguridad más elevados. Es obvio que no todos podéis tener los mismos requisitos en todas las entidades. De hecho, cada entidad pondrá sus propios requisitos y además estarán definidos en función de la criticidad, ¿no? Hay un principio que DORA establece muy claramente, que es el de proporcionalidad. Por lo tanto, los requisitos de seguridad van a ser proporcionales al riesgo que supongáis para vuestras entidades clientes. El segundo es los mecanismos de evaluación. Como veis ahí a la izquierda abajo, básicamente estaríamos hablando de tres mecanismos de evaluación posibles. Autoevaluación, desktop audits o auditorías in situ, que son al final los que hay. O sea, o os van a pedir una autoevaluación, que esto va a ser bastante general y seguro que muchos de vosotros ya estáis recibiendo muchos cuestionarios, porque esto es algo que ya viene de EVA de hace muchos años, con lo cual seguro que ya estáis recibiendo cuestionarios. Luego, aquellos que seáis un poquito más críticos, pues posiblemente os pidan algún tipo de evidencia, ¿vale? Es decir, no solamente el cuestionario, sino acompáñame a ese cuestionario de algunas evidencias documentales. Y por último, los más críticos es, no, me hace falta una auditoría in situ. Y dentro de ahí sale un abanico que va desde es la propia entidad la que te audita a te encarga que te audites por un tercero y le presenten los resultados con algún tipo de esquema, que es por aquí por donde va el servicio que os queremos presentar luego, que es lo que está haciendo el sector financiero en España. ¿Vale? Por lo tanto, en resumen, el hecho de tener que gestionar el riesgo de tercero por las entidades financieras os va a suponer que en función de vuestra criticidad se os pidan cumplir con unos requisitos de seguridad con una determinada frecuencia, perdón, que no lo he dicho, y a través de un determinado método. Cuanto más críticos seáis, más riguroso será el proceso. Por lo tanto, aquí lo que os diría es, bueno, examen de conciencia, quiero decir, porque esto lo sabéis vosotros mejor que nadie, cuanto más sensible sea la información a la que accedáis como proveedores o más independientes seáis, pues que sabed que os va a tocar dar mayores garantías de un mayor nivel de seguridad a vuestros clientes. Simplemente eso. Si accedéis a información poco sensible, bueno, pues menos requisitos. Lo digo porque hay veces que alguien dice, no, es que soy pequeño y tal. Bueno, es que seas pequeño, que seas grande, no influye mucho sobre, o sea, influye, pero tampoco mucho. Quiero decir, puede haber proveedores muy pequeños, muy de nicho o incluso startups que hagan un tratamiento de información masiva y sensible de sus clientes. Yo qué sé, imagínate una startup relacionada con el tema de fintech que realiza un análisis de datos sobre todos los pagos de todos los clientes de una entidad. Pues obviamente tiene un acceso a una información brutal y alguna de ellas pues bastante sensible porque sabe todo lo que está pagando. Por lo tanto, aunque seas una startup y aunque seas lo que quieras, seas pequeñita, te van a pedir, ¿vale? Te van a pedir porque tienes un riesgo importante para la entidad, ¿vale? Entonces sería un poco lo que nos vamos a encontrar. Todo esto viene regulado en el capítulo 5, sección 1 de DORA y básicamente reflexionando sobre esto, porque la pregunta era, es que mi banco me dice, mi cliente que es un banco, una aseguradora, me dice que tengo que cumplir con DORA y yo soy un proveedor, pero yo me leo DORA y digo, ¿cómo tengo que cumplir con DORA? ¿O qué hay para mí? ¿Qué hay de lo mío en DORA? ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es, si vais al artículo 2, donde se listan las entidades que son sujetos obligadas, la letra U del artículo 2 recoge por primera vez a los proveedores de servicios tecnológicos. ¿Vale? Entonces, estáis ahí. Es verdad que es el último de la lista, pero estáis ahí. Por lo tanto, por primera vez aparecéis ahí. Yo creo que alguien dijo, que se me olvida, que se me olvida, que se me olvida. Vamos a ver aquí los proveedores. Bueno, el caso es que estáis. ¿Vale? También es cierto que cuando uno se coge el capítulo 5, sección 1, vas leyendo los artículos, el 29, el 30, el 28, tal, no sé qué, y dice, la entidad financiera no sé qué, la entidad financiera hará no sé cuánto, la entidad financiera hará no sé qué. Es decir, en toda la sección 1 habla de, digamos, pone requisitos sobre las entidades financieras. Les está diciendo, tienes que poner en marcha un proceso de TPR. Es cierto que en la sección 2, que la hemos comentado al principio, si os recordáis, la que habla de los proveedores esenciales,
esta sí que pone requisitos sobre los proveedores esenciales, ¿vale? Entonces, uno podría decir, pero entonces si no soy proveedor esencial, no soy de esta élite, ¿no?, que les va a caer el supervisor encima, no tengo nada que hacer. Bueno, yo diría que sí tienes que hacer, porque no es posible que la entidad cumpla, que las entidades financieras cumplan, entidades financieras en este sentido amplio, bancos, aseguradoras, entidades de intermediación financiera, no pueden cumplir con DORA sin vuestra colaboración proactiva. Es decir, si vosotros no sois parte activa del proceso, no van a poder cumplir. Por lo tanto, yo lo que os diría es que va a ser necesario que adoptéis ciertas medidas para facilitar el cumplimiento de vuestros clientes, porque si no lo hacéis, no van a poder contratar con vosotros. O, dicho de otra manera, les vais a poner muy difícil contratar con vosotros. Porque ellos van a tener al regulador, al Banco de España de turno, mirándole y diciéndole, ya, pero ¿cómo estás supervisando a este proveedor? ¿Qué información tienes sobre el nivel de seguridad de este proveedor? ¿Qué información tienes sobre el servicio? ¿Qué información tienes sobre los medios que está utilizando para prestar el servicio? Si vosotros no hacéis eso y sois opacos y no transmitís, no sois transparentes, no estoy diciendo que reveléis información sensible, estoy diciendo que reveléis información suficiente para que vuestro cliente tome una decisión informada. Es lo que estoy diciendo, ¿vale? Si vosotros no hacéis ese proceso, va a ser muy difícil que las entidades en el medio y el largo plazo puedan seguir trabajando con vosotros, ¿vale? Esa sería mi reflexión. No perdamos de vista que esto entra dentro del contexto de NIS 2, donde lo que está diciendo es, señoras y señores, tenemos que subir el nivel de seguridad. Somos interdependientes, dependemos unos de otros. En Internet, está todo conectado. Entonces, cualquiera que esté evitando tener un nivel de seguridad adecuado está socavando el nivel de seguridad del ecosistema. Ya sé que se puede decir de muchas maneras y tal, pero en el fondo lo que está diciendo es, dependemos de la tecnología. Ya no podemos ser como los hermanos Wright en los primeros test de los aviones. Ahora vamos todos en un 380, hay que usar Airbus, por cierto, vamos todos en un 380 y claro, no podemos andar diciendo, no, es que esto es culpa de tuya. No, es necesario que elevemos el nivel de seguridad. Y esto solo se puede hacer con transparencia y objetividad, que es un poco lo que queremos contaros. Pero bueno, yendo a lo grano. ¿Soy proveedor? Vale, Antonio, muy bien. Ya sé lo que van a hacer las entidades, creo razonablemente de que tengo que colaborar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo facilitar? Venga, me has convencido. Bueno, yo aquí lo que os pongo son los requisitos que las entidades financieras tienen y cómo vosotros les podéis ayudar. ¿De acuerdo? Ese es un poco el mensaje que queremos transmitiros con este webinar. Básicamente, hay aquí ahora 3 slides, como veis ahí, 1 de 3, en el que os damos una chuleta de cosas que tenéis que hacer para ayudar a vuestros clientes a cumplir con DORA. Pensar que aquí hay desde entidades financieras gigantes, con miles de empleados, con decenas de miles de empleados operando en varios países, hasta una pyme de intermediación financiera que son 4 cracks que tienen un algoritmo de no sé qué que trabajan desde casa, ¿vale? O sea, pensad que aquí hay una variedad de compañías muy grande. No penséis solo en el gran proveedor, en el gran cliente, ¿vale? Bien, yendo a la lista. ¿Qué tenéis que hacer? Pues, como decimos ahí, mantener un inventario de los acuerdos contractuales en vigor con la entidad. Ya sé que lo tienen que hacer ellos, pero si se lo facilitáis vosotros y le ayudáis a tener ese registro, mucho mejor. De nuevo, hay aquí un consultation paper que podéis descargaros, que ya os digo que en el enlace, la información que os vamos a mandar posterior al seminario, vais a tener el enlace, no os preocupéis. Hay un borrador sobre qué registros de información va a tener que tener la entidad. ¿Cómo les podéis ayudar? Muy sencillo, darles esa información, ayudarles a mantener esa información actualizada. Sabéis que lo necesitan tener. Bueno, no esperéis a que os lo pidan. A lo mejor no les hace falta. Genial. Si no les hace falta, no les hace falta. Pero si no, siempre podéis demostrar, oye, yo estoy comprometido contigo, te estoy ayudando a cumplir con DORA. Otro aspecto, facilitar condiciones de supervisión previa a la contratación y en los procesos de selección y evaluación. Esto es súper importante. O sea, pensad que a la entidad, al sujeto obligado,
el supervisor le está pidiendo, oye, antes de la contratación necesito saber cómo de seguro eres y si cumple con mis requisitos de seguridad. Es decir, antes de contratar. Entonces, esto, obviamente, lo que os está obligando es a esta medida que os comentábamos antes de actuar con transparencia, comedida, controlada, sobre cuáles son vuestras condiciones de seguridad, de tal manera que el banco, la entidad financiera, la aseguradora, pueda conocer con carácter previo qué nivel de seguridad tenéis. Esto es algo que puede sonar un poco complicado, pero esto en el mundo real pasa mucho. Es decir, ¿cuántos de vosotros antes de ir a un hotel miráis las estrellas? Yo creo que todas o todos. ¿Cuántos miráis? Yo, por ejemplo, que no sé nada de vinos, cuando tengo que regalar un vino, ¿qué hago? Pues miro los puntos Parker o los puntos Peñín que le dan. Antes de ir a un restaurante, miro los tenedores que tiene o los soles que tiene. Es decir, todos intentamos tomar decisiones informadas cuando es una decisión relevante. Por lo tanto, esto es lo mismo que tenemos que hacer ahora como proveedores de tecnología a nuestros clientes. Antes de que usen el servicio, tenemos que serles capaz de trasladar de una manera objetiva y sin revelar información confidencial qué nivel de seguridad les proponemos en la prestación del servicio para que ellos puedan saber si es lo que necesitan o no. Y uno puede tener miedo al principio diciendo, ay, es que este nivel de seguridad no es el tope de gama. Es que no todos los servicios tienen que tener el tope de gama. Es que no todos vamos siempre a hoteles 5 estrellas. Es que no todos tenemos el coche más caro siempre. Es que no todos tenemos la pluma Montblanc más cara que existe. ¿Vale? No, cada uno, hay mercado para todos. Hay gente que necesitará un nivel de seguridad brutal y hay gente que necesitará un nivel de seguridad razonable porque la criticidad del tratamiento no lo requiere. ¿Vale? Es decir, no todos siempre tenemos que estar arriba, arriba, arriba. No es necesario. Esto es un ejercicio de proporcionalidad y de gestión del riesgo. Entonces, ya sé que al principio da vértigo, pero ahora os vamos a contar un ejemplo donde podéis ver cómo se aplica y creemos que es un caso de éxito por los resultados que está dando. ¿Qué más cosas? Que dice expresamente, las entidades financieras tienen que verificar que cumplís con estándares adecuados en materia de seguridad de la información, actualizados y estrictos. Y aquí ahora voy a hacer una, como dicen en ahora bastante los jóvenes, un popular opinion. Esto no es la ISO 27001. O sea, la 27001 no es un estándar en materia de seguridad de la información. Es un estándar en materia de gestión de seguridad de la información que es muy diferente. Y, por supuesto, no es estricto. ¿Vale? No es estricto porque no nos pide la implementación de medidas estrictas de seguridad. Porque no habla de seguridad, habla de gestión de la seguridad. Entonces, cuando está hablando de estándares en materia de seguridad, son estándares que evalúen verdaderamente las medidas de seguridad que estáis implementando. Es decir, está hablando de un PCI DSS, está hablando de un NS, está hablando de un FedRAMP, está hablando de ese tipo de estándares que entran a evaluar qué medidas de seguridad tienes implementadas, no qué mecanismo de gestión tienes establecido para gestionar la seguridad. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos está diciendo ahí. Luego, en caso de entornos complejos, asegurar que se utilizan auditores, ya sean internos o externos, que posean las capacidades y conocimientos adecuados. Claro, obviamente esto no puede ser auditado por, ¿sabes?, por mi primo Paco, que es un tío encantador, pero que de auditoría pues sabe lo que yo de frutas. Nada, ¿vale? Es que él es frutero y yo soy esto otro. Pues bueno, cada uno tiene su especialidad, no pasa nada, ¿vale? Entonces, tenemos que usar auditores con conocimientos adecuados. Esto, de hecho, supone hasta un reto para el propio supervisor cuando quiera supervisar a los proveedores estos críticos que hablábamos, porque en el fondo también ellos van a tener que contratar a gente de mucha capacitación, ¿no? Definir estrategias de salida, es decir, con plazos de notificación, esto es muy relevante, es decir, tenéis que ayudar a evitar el lock-in de vuestros clientes. Y luego algunos aspectos que tienen que ver también con, bueno, pues con aspectos que ya son más habituales, yo creo. Notificación de subcontratación a cuartas partes, transparencia sobre la ubicación tanto de las propias instalaciones como de los subcontratados. Esto por temas de GDPR en Europa pues ya estábamos muy en ello.
La siguiente también es muy relevante, es aplicar a su vez mecanismos para garantizar el nivel de seguridad de los subcontratados. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que vosotros, a su vez, tenéis que implementar un proceso de gestión de riesgo de terceros. Es decir, no es suficiente con que vosotros cumpláis con esto y le deis la información a vuestros clientes. Es necesario que vosotros, a su vez, controléis que vuestra cadena de suministro también es igual de segura que vosotros, porque si no, estaríamos en el mismo problema que antes. Colaborar en actividades de concienciación y formación y luego, como hemos dicho antes, muy relevante, definir y probar mecanismos de contingencia y participación y cooperación en las pruebas de penetración, así como un mecanismo para la gestión de incidentes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, habéis visto que DORA les está poniendo requisitos muy rigurosos a las entidades financieras en materia de resiliencia operativa. Por lo tanto, vosotros también tenéis que ser resilientes operativamente hablando. Es decir, tenéis que tener planes de contingencia adecuados al servicio que estáis dando y, conforme a los compromisos que acordéis con vuestros clientes, tendréis que hacer a su vez pruebas de penetración y, en los casos en los que os toque colaborar con las pruebas de penetración que hemos hablado, estas de Red Team, Blue Team, que tengan que llevar a cabo las entidades. Y, por último, obviamente, para colaborar en ese mecanismo de gestión de incidentes y de compartición de información. De nuevo, aquí tenéis otro draft, otro borrador sobre la clasificación de los incidentes TIC, que ha sido publicado, como digo, hace un par de semanas, donde también podréis opinar y que está dando ya unas principales pautas, unas primeras pautas de por dónde quepan los tiros. ¿Vale? Y ya los tres últimos. Bueno, el tema del contrato no podíamos olvidar, como os he dicho, y vamos a pasar por aquí. Tenéis que asegurar que los contratos que ponéis en vigor con vuestros clientes de estos sectores al final cumplen con los requisitos del reglamento. En concreto, en el artículo 30 del apartado 2 tiene toda una lista de medidas que hay que cumplir en esos contratos, de contenidos que deben tener esos contratos y, en la medida de lo posible, en utilizar cláusulas contractuales tipo que están en proceso de desarrollo en Europa. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es que tendrán que incluir cláusulas de right to audit en estos procesos, tanto para las propias entidades como para los supervisores, así como transparencia sobre los procesos de auditoría que realicéis por vosotros mismos y que pongáis a disposición de vuestros clientes. ¿Vale? Como veis, no es muy complicado, pero es relevante. Es relevante y, digamos, que supone tener un rol diferente al que teníamos por ahora. Os hemos incluido aquí también, bueno, para que tengáis como información un poco de qué les está pidiendo las entidades, o sea, DORA a las entidades financieras. Tampoco quiero pararme mucho porque, en el fondo, pues está hablando de las cosas comunes, ¿no? Gobernanza, prevención, detección, lo que hemos visto antes en la lista. Sí que voy a parar un segundo, porque, bueno, esto lo dejo para que lo tengáis simplemente, en el análisis que hemos hecho un poco de estos requisitos. Entonces, lo que hemos analizado es, vale, vamos a ver qué es lo que DORA pide a los proveedores esenciales o en qué línea se enfoca DORA en los proveedores esenciales, que es el artículo 33. Y, como veis, pues al final está pidiendo cosas razonables: seguridad física, procesos de gestión de riesgos, mecanismos de gobernanza, gestión de incidentes, portabilidad de datos, pruebas, auditorías, aplicación de normas nacionales e internacionales. Es decir, le pide cosas, yo creo que bastante genéricas. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el marco concreto de supervisión a estos proveedores esenciales lo va a desarrollar en otro borrador de estos que está de documento técnico que están en proceso de desarrollo ahora mismo, ¿no? Simplemente aquí a la derecha lo que hemos incluido son los dominios o secciones de la calificación del IT que cubrirían estos aspectos. Como veis, son pues una docena, si acaso, ¿no? O sea, que hay mucho más que se puede evaluar, pero bueno, simplemente para que lo tengáis también como punto de entrada de qué es la información, digamos, que DORA está pensando que habría que supervisar. Por lo tanto, bueno, pues simplemente que tengáis una pista de por dónde van los tiros, ¿vale? Vale, dicho esto, y queremos presentaros ahora simplemente ya la solución que hemos adoptado, que se ha adoptado por el sector financiero español a través del Centro de Cooperación Interbancaria y que se llama PINAQUES, para los que no los conozcáis. ¿Cuál es un poco la filosofía, ¿no? La filosofía es cambiar el enfoque de
estos son mis requisitos y quiero ver que cumples mis requisitos, a un enfoque en el que definimos un lenguaje común, en el que todos hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma y somos capaces de entendernos. ¿Cuál es el símil que hemos encontrado más cercano? Pues básicamente cómo funciona el sistema de límites de velocidad. Todas las velocidades, con independencia del elemento y de la vía, se miden en kilómetros por hora. Bueno, sabemos, yo siempre hago el mismo chiste, ¿no? Que hay unos chicos en una isla ahí que lo miden de una manera diferente, en millas, no sé qué leches, ¿no? Pero bueno, el resto usamos kilómetros por hora. Esto permite que los vehículos no tengan que cambiar de dispositivo de velocímetro según cambian de país. Siempre se utiliza el velocímetro. Y luego, este es el caso de España, por ejemplo, pues hemos definido una serie de velocidades mínimas en función del tipo de vía y del tipo de vehículo. Bueno, pero esto es una decisión del Gobierno de España. Esto se podría aplicar con carácter general si tuviéramos este sistema de medición a todas las entidades, es decir, cada entidad en función del servicio y del tipo de información que accede establecería un límite, en este caso sería por abajo, cuál sería el nivel mínimo de seguridad que yo deseo tener de un proveedor según el tipo de acceso y el tipo de información que maneja. Y a partir de ahí vosotros os mediríais una única vez y mostraríais esa medición a todos vuestros clientes. Esto es, en el fondo, Pinakes, ¿vale? Pinakes lo que hace es adoptar el modelo de calificación de Lead Security, que tiene 5 niveles, que empieza en la D y va subiendo hasta la Plus, como la eficiencia energética, en 3 dimensiones: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, nuestras calificaciones siempre tienen 3 letras. En este caso, CCB, por ejemplo, que es el que tenéis ahí, pues estaría mostrando un nivel bastante bajo en confidencialidad e integridad y un poquito más alto en disponibilidad. Por cierto, aprovecho para decir que, no lo he dicho al principio, se me ha olvidado, fallo por mi parte, que este es el primer webinar que organizamos una vez incorporados ya de facto a la familia de Uptime Institute, y que hemos sido capaces de organizar una invitación a entidades que tenían alguna relación con lo que ahora es nuestro grupo mayor, que es Uptime Institute, y donde entonces tenemos algunas personas que se han inscrito a través de esa invitación lanzada por Uptime Institute a su base de datos de contacto, donde siempre sabemos que al estar más relacionado con los data centers y la disponibilidad y la resiliencia, pues este tema siempre ha tenido mucho más peso, ¿no? Pero bueno, en el caso de ciberseguridad tenemos en cuenta también la confidencialidad, la integridad, aparte de la disponibilidad, que sabemos que para cuando estás operando un data center o cuando estás tu responsabilidad principal es la parte más relevante, ¿no? Pero bueno, en ciberseguridad medimos los tres elementos, y con este tipo de medición, que por cierto se realiza mediante un referencial que evalúa las medidas de maneras objetivas, somos capaces de entender cuál es el nivel de capacidades que tiene un servicio de seguridad, no un proveedor, un servicio. Esto también es muy importante. Cada servicio tiene que tener su calificación, igual que cada hotel tiene su número de estrellas. No todos los hoteles de una cadena tienen las mismas estrellas. Por tanto, cada servicio se evalúa. En función de las medidas de seguridad que tiene implementadas ese servicio, se le otorga una calificación, y esa calificación es la que luego es trasladada a los usuarios finales, de la misma manera que cuando vais a comprar una lavadora miráis la etiqueta de eficiencia energética, ¿no? Todos miráis ahí si es una A, si es una B, ¿no? Si es lavadora, si es frigorífico, y sin ser muy expertos en consumo energético sí que sabéis cuál es mejor que otro y dónde están los baremos que hacen pasar de una a otra. Pues esto es un poco el mismo mecanismo. Tendréis unos servicios que estarán en la A, otros estarán en la B, en confidencialidad, integridad y disponibilidad, y en función de eso, vuestros clientes podrán tomar una decisión informada sobre cuál es el servicio más idóneo para ellos, ¿no? Eso es un poco lo que buscábamos. ¿Cómo se hace esto? Pues, como os decía, a través de este servicio Pinakes, lo que se ha creado es una comunidad de usuarios, que en este momento son entidades financieras, y que estamos en el proceso de buscar su extensión a entidades aseguradoras y de intermediación financiera, que está por llegar, que esperamos que llegue pronto, pero hoy por hoy son entidades financieras, de tal manera que las entidades financieras comparten el resultado de vuestra auditoría de calificación. Es decir, el proveedor se califica una única vez y muestra el resultado de esa calificación a las entidades financieras que son parte de Pinakes. ¿De acuerdo? Esto lo que permite es una gran eficiencia, porque solo os auditáis una vez, que es el escenario de la derecha,
versus el proceso que existe actualmente, donde cada cliente, cada entidad financiera, cada entidad aseguradora, cada entidad de intermediación tiene que hacer un proceso para entender vuestro nivel de seguridad, ya sea un cuestionario, una auditoría remota o una auditoría in situ, lo cambiamos por un único proceso de auditoría, eso sí, un proceso robusto de auditoría para cumplir con ese requisito de auditoría que nos está pidiendo la norma, y ese resultado es compartido por todos los usuarios, de tal manera que no hace falta que esas entidades repitan sus procesos, sino que entienden vuestra postura de seguridad simplemente entendiendo cuál es el resultado de la calificación. Como digo, esto es algo tremendamente eficiente, donde se ha incorporado ya prácticamente el 80% del sector financiero español y donde todas las entidades que están allí utilizan como vara de medir de las capacidades de seguridad de los proveedores la calificación. Este mecanismo que, digamos, permite trasladar a esas entidades información sobre las capacidades de seguridad que tenéis a partir de un proceso de auditoría robusto, da garantías y tranquilidad a esos usuarios para poder utilizar vuestros servicios. Hemos utilizado para construirlo, utilizamos en su momento, porque este servicio lleva ya 2 años en funcionamiento, 1 y medio diría, vimos, porque alguien podría decir, es que esto, otra auditoría más, ya tengo que hacer otra auditoría más, ya estoy haciendo 6, ahora tengo que hacer otra. Bueno, hemos hecho todo lo posible para que este proceso de auditoría sea compatible con un SOC 2 o con una calificación de seguridad, de tal manera que podáis reaprovechar esos esfuerzos de auditoría para calificar vuestro servicio con PINACs. Obviamente, una 27001 no se puede reutilizar porque no reúne las características, como veis ahí, que nos pedía la Guideline 93 de EVA, pero lo que hacemos es, ya os digo, sobre un proceso auditado con SOC 2 o calificado, podéis generar una calificación de PINACs a posteriori para compartirla con todo el sector financiero. De esta manera, simplificamos los procesos de auditoría, no añadimos fatiga de auditoría y sí que contribuimos a generar confianza en vuestros usuarios. En resumen, la utilización de PINACs, ¿qué os permite? Pues os permite, no contribuye a mantener un inventario de los acuerdos contractuales, eso lo tendréis que hacer aparte, es cierto, pero sí que facilita condiciones de supervisión previa a la contratación y durante la selección y la evaluación, porque al estar calificados en PINACs, ya le estáis diciendo, antes incluso de trabajar con vuestros clientes, cuál es vuestro nivel de seguridad, y como la calificación hay que actualizarla todos los años, también estáis ayudándoles a supervisar que el nivel de seguridad se mantiene. Cumplís con estándares adecuados que son actualizados y estrictos, porque os puedo garantizar que el estándar de referencia que se ha utilizado es el que se ha consensuado por todo el sector financiero y que cumple con las mejores prácticas y estándares más reconocidos internacionalmente. Bueno, podría hacer una lista, pero hay como 20 y tantos estándares, PCI, CSA, en fin, alineados con todos. Se utilizan auditores internos y externos con capacidades y conocimientos adecuados, porque todos los auditores homologados por PINACs han tenido que pasar por un proceso previo de validación, por lo tanto, se puede dar garantía de las condiciones de esos auditores. Incluye la definición de estrategias de salida con plazos predeterminados de notificación previa, porque es una de las medidas que se evalúa en el referencial y cuanto mejor sea vuestro nivel de calificación, mejor serán vuestras condiciones de salida. Y aquí, antes de pasar a lo siguiente, sí que quería hacer una nota para que no se me olvidara, de hecho, antes de que se me olvide, redundar un poco sobre la armonización de los procesos. Es decir, esto es un ejemplo que tenemos con un caso de uso con Entel Ginnotech, donde lo que hemos hecho ha sido, gracias a que el referencial está mapeado con múltiples normativas, en este caso era 27.1, 22.301 y INS, se ha podido llevar a cabo un proceso armonizado de auditoría, donde en un único proceso de auditoría se han obtenido las 3 certificaciones, las 2 ISO y el NS, más la calificación de 2 servicios en LEED, más la calificación de 2 servicios en PINACs. Es decir, se han obtenido 7 certificados al final de este proceso armonizado. Es decir, no estamos apostando por más auditorías, estamos apostando por auditorías más armonizadas, en un proceso más robusto, pero que a través de una única vez, como veis aquí, pues te permite en un único proceso de auditoría, que es cierto que es más robusto que uno normal, pues se obtengan
5 certificaciones o 7 en este caso, ¿vale? Por seguir con la lista, antes de que no perder el libro, ¿vale? Pues decía, estas son las cuestiones que nos permite cumplir. También nos permite cumplir con el derecho a right to audit, ya que nos obliga a mantener, digamos, al firmar el contrato con el hub, tenemos que incluir por defecto ese right to audit porque tenemos que pasar una auditoría para estar en Pinacles y además nos obliga a firmarlo con el derecho de acceso a las entidades financieras que son usuarias de Pinacles. Por lo tanto, también nos ayuda. ¿A qué no nos ayuda? Pues a que los contratos tengan todas las condiciones del artículo 30, porque eso es cierto que no está incluido en Pinacles, ¿vale? Al final, el tema del contrato entre el proveedor y el cliente es algo que queda en su esfera de actuación y nosotros no nos metemos. Y también tampoco está incluido en el referencial el que se utilicen cláusulas estándar, ¿vale? Cláusulas contractuales estándar. Eso queda de nuevo a la relación entre cliente y proveedor. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la utilización de Pinacles simplifica y ayuda a todo ese proceso de ayudar a vuestros clientes a cumplir con DORA. Es cierto que os conlleva un trabajo y, obviamente, nuestra idea con esto es poneros encima de la mesa ese checklist con esas 3 páginas en la que se incluyen cuáles son, digamos, los requisitos para cumplir con DORA y cómo podéis ayudar a vuestros clientes a cumplir con DORA. Y que ese proceso no tiene por qué ser una carga adicional, ¿vale? Y con esto no creamos, bueno, nos pasa un poquito más de la hora, ya sabía yo que al final me extendía siempre, menos mal que reservamos 1 hora y media. Y con esto que terminamos, os dejamos también un enlace, digamos, aquí con este código QR para, si estáis interesados o surge la duda de decir, bueno, vale, me parece bien esto que me comentas de que quiero ayudar a mi cliente a cumplir con DORA y ahí puedo tener una ventaja competitiva. Parece que esto de Pinacles puede ser una solución. Vale, ¿cómo quedo yo en Pinacles o cómo saldría yo en Pinacles o qué me supone a mí Pinacles? Bueno, pues con este código que tenemos aquí, os invitamos a lo que llamamos una Discovery Session, que es un workshop de 2 horas, 3 horas, lo que necesitéis, con una especialista o con un especialista de lead, en el que repasaríamos un poco cuáles son las áreas que cubre Pinacles y veríamos con vosotros, bueno, pues un escenario de situación hipotética de cómo sería vuestro resultado en Pinacles, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Creo que ya han estado llegando aquí algunas preguntas, así que vamos a irlas dando salida. A ver, nos preguntan, ¿habrá algún tipo de certificación conducida desde Europa? Bueno, sí que va a haber certificaciones conducidas desde Europa, sobre todo orientadas a los servicios cloud, en principio es lo que está previsto. Hay otras previstas para certificación de producto, del 5G y no sabemos por dónde va lo siguiente, quizás IoT, pero en principio las que hay previstas la que más podría tener relación sería sobre el cloud. ¿Significa esto que con certificarme con el cloud sería suficiente? Pues de nuevo tampoco exactamente. Es decir, el problema que tienen las certificaciones es que las certificaciones validan una lista de requisitos. Si esa lista de requisitos no es exactamente la que tiene la entidad financiera, puede ser que no sea suficiente con esa certificación y que me brindan cosas adicionales o que esa certificación exceda o se quede corta respecto a los requisitos del cliente. Entonces, las certificaciones tienen ese problema, ¿no? Que no es fácil que coincidan exactamente con los requisitos del cliente. Pero efectivamente para el cloud se está proponiendo una certificación en Europa, aunque lleva como 3 años de retraso. No sé cómo estará o cuánto tardan en salir, quiero decir. Más preguntas. Dice, hay entidades financieras grandes que nos siguen enviando su formulario propio a pesar de estar en el hub que has comentado, que como dices es más eficiente. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, esto se debe a que las entidades financieras, sobre todo las más grandes, efectivamente, bueno, pues tienen distintas áreas que tienen que sincronizarse todas entre ellas. Uno de los retos grandes del proceso de VRM o de TPRM es que involucra muchas áreas dentro de la organización. Compras, cumplimiento,
seguridad, por supuesto, el área de negocio propiamente dicha. Ahí lo que os puedo decir es que las entidades financieras adheridas a Pinaques solo adquieren un compromiso, que es el de aceptar los resultados de la calificación como válidos y que no los van a discutir. ¿Qué quiere esto decir? Que a una petición de cuestionario por parte de una entidad financiera adherida a Pinaques se puede responder con el resultado de la auditoría de Pinaques proporcionada por vuestro auditor. Y tienen el compromiso legal de aceptarlo, ¿vale? Hemos asistido a algunas situaciones en las que inicialmente se ha solicitado el cuestionario porque es el proceso y hasta que lo cambian en compras pues lleva un tiempo, y que al que se responde con el cuestionario, con el informe de auditoría de Pinaques y es aceptado como válido porque efectivamente existe ese compromiso por parte de la entidad financiera. En cualquier caso, si os surge esto, el compromiso del Centro de Cooperación Interbancaria es el de defender vuestros intereses en frente de la entidad financiera, puesto que ellos son los precursores de este servicio y es su compromiso que la auditoría de Pinaques sea resuelta. Pero básicamente lo que te digo es un tema de integración de procesos en las que pues compras está avanzando por una parte, seguridad por otra y está conllevando cierto tiempo el que se sincronicen esos procesos. Fechas de aplicación, buena pregunta. Están ahora mismo en desarrollo todos los reglamentos y todos los desarrollos detallados de DORA. Es previsible que se acaben de desarrollar durante el año 2024. Entonces yo diría que tenemos ahí pues como lo que queda de año y el 2024 como margen para ir avanzando en la implementación de las medidas. ¿Vale? Ahí lo que os puedo decir es que necesita cierto tiempo. Quiero decir que en la medida en la que queráis, por ejemplo, decir, oye, pues vale, pues quiero avanzar en esta línea, pues claro, te va a conllevar que internamente pues tengáis que abordar ciertos procesos que os va a llevar un tiempo y cuanto más grandes seáis, pues un poco más de tiempo posiblemente. Pero bueno, de momento estamos on time, que diría uno. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. De momento parece que no. No seáis tímidos ni tímidas, podéis preguntar. Bueno, yo os voy a dejar por aquí por si acaso, bueno, os dejo mi correo también por si alguno quiere escribirme a posteriori. Sabéis que tenéis mi compañero José, que es una máquina, responde a través de info a todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y si no, pues nada, recordaros eso. Básicamente, nuestra visión es cierto que como proveedor de servicios TIC, siempre que no esté en la lista esta de los 5 críticos, no tengo un requisito directo, pero es cierto también que el escenario en el que estamos conlleva indefectiblemente a que contribuyamos a contar o a explicar a nuestros clientes cuál es el nivel de seguridad. Esto, a priori, como os digo, os puede parecer malo, pero nosotros tenemos la experiencia de que los clientes, por ejemplo, nosotros llevamos emitiendo calificaciones desde 2016 a 2015 y hemos analizado estadísticamente los resultados y el nivel de seguridad mejora por el mero hecho de estar calificado. Es decir, la gente tiene un incentivo positivo a mejorar su nivel de seguridad porque se convierte en un factor de decisión, de toma de decisión del comprador y, al menos desde mi punto de vista, uno de los problemas que siempre ha tenido la seguridad es que era un factor necesario, una condición necesaria no era en sí mismo un factor de negocio. Con estos cambios que estamos viendo, la seguridad se convierte en un elemento más que participa en la toma de decisión. Y eso es un cambio muy importante porque ya no estamos gastando en seguridad, estamos invirtiendo en seguridad, estamos haciendo nuestra solución más atractiva e incluso yo diría que forma parte de la definición del producto porque, como decía, el nivel de seguridad del servicio del producto que ofrezcáis tiene que ir en consonancia con vuestro mercado objetivo. Por lo tanto, no tiene sentido que dotéis a un servicio muy básico orientado a pymes, me lo invento, con un nivel de seguridad como si fuese esto todos el banco más grande, el Bank of America. No es el caso, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, yo creo que incluso eso hace que la seguridad forme parte de la definición por diseño que se habla tanto, ¿no? Es decir, que
cuando estamos definiendo la solución tengamos en cuenta la seguridad como un factor de negocio más, y yo creo que para esto, desde el punto de vista de alguien que lleva trabajando muchos años en seguridad, es un cambio radical, o sea, es un giro de 180 grados. Bien, por cierto, había una pregunta ahí. ¿Pueden las entidades derecho a preguntar algo que no esté en PINAKES? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, claro. O sea, al final, lo que están diciendo las entidades que están en PINAKES cuando reciben una auditoría de PINAKES es, bueno, a ver, poneros en la piel de la entidad financiera. La entidad financiera tiene que saber cuál es vuestro nivel de seguridad. Y resulta que por PINAKES le llega un informe de auditoría de un auditor acreditado con garantías que ha revisado una lista de controles que ellos saben cuál es y que está controlada. Claro, esto me da mucha más garantía que cualquier otra cosa, que un cuestionario, que no sé qué. O que incluso una auditoría que haga la propia entidad, porque una propia entidad, ¿qué le va a poder dedicar a una auditoría de un proveedor? 2 días, 3 días, 4 días, como mucho, ¿vale? La auditoría que se propone por PINAKES es una auditoría mucho más exhaustiva porque tiene que serlo así, porque tiene que ser un mecanismo que dé garantías suficientes a vuestros clientes. Dicho esto, si hay algo que no está contemplado en PINAKES, por ejemplo, que la conexión a mi sistema se tenga que hacer de determinada manera, pues obviamente eso, al no estar cubierto por PINAKES, la entidad financiera tiene derecho a preguntaros, pero los ejercicios que hemos hecho mapeando requisitos de entidades financieras con las pruebas que se realizan en PINAKES es que hay como un 2%, un 5% de diferencia, no hay más, ¿vale? Entonces, la diferencia es, tengo un cuestionario de 300 preguntas o tengo 6 cuestionarios de 80 preguntas o tengo que demostrar 2, 3 controles que no estaban incluidos en PINAKES. Bueno, yo creo que el ejercicio merece la pena. Máxime cuando al final, lo que os digo, es que no es por DORA, es que NIS 2 está diciendo a todos los proveedores de todos los servicios esenciales, tenéis que supervisar vuestra seguridad de la cadena, la seguridad de vuestra cadena de suministro. Es que DORA es la primera, pero es que las otras vienen después y ahí están todos los sectores. Está salud, está transporte, está fabricación, está investigación y desarrollo, está la administración, están todas, ¿vale? Por lo tanto, es que os va a tocar, o sea, estos son como las 5 etapas del duelo, ¿no? O sea, la primera es negación, pues yo creo que hay que pasarla rápido porque todo está encaminado a que cada vez tengamos que, digamos, ser más responsables de nuestro nivel de seguridad y que traslademos al mercado, a nuestros clientes, cuáles son las garantías que les ofrecemos en materia de seguridad. Y si no, pues hay otra directiva que os recomiendo que le echéis un vistazo, que es la directiva de resiliencia, que va justo en esa línea, ¿vale? Entonces, es que todo va encaminado en esa línea. Yo creo que el reto que tenemos ahora por delante es decir, vale, quiero hacer ese trabajo, quiero facilitar a mis clientes información. No me podéis pedir que haga 15 auditorías, es decir, no me podéis que haga auditoría PCI DSS, del NS, del CMMC porque no sé qué, del FedRAMP, no sé cuánto, y tengo 25 auditorías. Esto hay que cambiar. Y esa es nuestra apuesta como tercero de confianza para dar, digamos, una solución armonizada que permita un proceso integrado, por ejemplo, pues con NS, SOC 2 y PCI DSS, me lo invento, ¿vale? Pues todo eso se puede hacer en una única auditoría, si se quiere, si quieren los auditores y nosotros queremos. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Más preguntillas. No hay más, no me lo puedo creer. Tengo alguna slide más. No, solamente nuestra slide con la dirección. Pues nada. Me dice, ¿puedo usar PINAKES para fortalecer mis procesos internos de mi compañía? Buena pregunta esto también. A ver, aquí estamos utilizando la calificación en un contexto en el que hay 2 partes, en la que una tiene información, que es el proveedor del servicio, y otra que es el cliente, que no la tiene. Esto, en el fondo, se puede utilizar en muchos otros casos, ¿no? Y uno de esos casos es, por ejemplo, internamente. Es decir, tú puedes ser un CISO de una compañía muy grande con distintas unidades de negocio o con distintas ramas o distintas unidades y lo que puedes utilizar es la calificación, en este caso PINAKES o la de LEED directamente si no quieres ser transparente todavía con el sector financiero o con los que usen el servicio, para evaluarte a ti mismo con una escala objetiva y comparar esos resultados que se hacen con una misma escala. Esto también es interesante de cara a NIS 2, que lo comentamos el día de NIS 2, si no recomiendo que en info le podéis pedir a José el enlace al webinar, pero creo que está publicado en nuestra página de
YouTube. Es una herramienta de reporting interno también a los consejos de administración, ¿no? A los comités de dirección, puesto que al final no están sesgados por el evaluador ni por el esquema utilizado, sino que se utiliza un esquema objetivo que es compartido por muchos y que mide a todos de la misma manera. Es decir, nos permite hacer un benchmark bastante potente y, como digo, objetivo. Entonces, sí que hay entidades que lo que están diciendo es, de la misma manera que se puede utilizar el framework de NIST para definir un roadmap, puedes hacer también utilizar los 5 niveles del sistema de calificación para ver dónde estás, marcarte un objetivo. Bueno, voy a hacerlo por orden. Definir tu objetivo en función de la criticidad de tu servicio y del análisis de riesgos que hagas. Ver dónde estás y a partir de ahí hacer el roadmap. ¿Cuál es la parte buena de esto? Pues que según está construido el modelo de calificación, ese proceso es automático, porque, digamos, al hacer un modelo de capacidades no solamente te da tu posición inicial, sino que también te permite identificar el camino para mejorar. Y eso creo que también es una herramienta muy interesante, ¿no? Que no solamente es, vale, estás aquí o allí, sino que te dice, vale, y si quieres dar el salto al escalón siguiente, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te falta. Y yo creo que eso también es muy interesante. Preguntas a la una, preguntas a las dos. Bueno, pues nada, daros las gracias a los que seguís asistiendo. Bueno, creo que hay un porcentaje muy grande todavía que no se ha ido. Normalmente cuando acabas la exposición todo el mundo desaparece, pero bueno, veo que está el 80% seguís aquí, o sea que muchas gracias. Y nada, por mi parte, pues de nuevo, pues dar las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana de calurosa de julio. Bueno, dar la bienvenida a los que habéis asistido por parte gracias al llamado de Uptime Institute. Encantado de poder compartir con vosotros aspectos de ciberseguridad de manera específica y en lengua castellana, que también es ahí muy interesante. Y nada más, lo que os decía, os hemos dejado un código QR ahí por si queréis esa Discovery Session para entender un poco más, oye, qué conlleva, qué tengo que hacer, cuáles son los retos principales, tengo estas otras certificaciones, por qué es esto diferente, es decir, que tengáis esa posibilidad de entenderlo detalladamente. Animaros a que trabajéis en esta línea de transparencia porque creo que os estaréis adelantando a las necesidades que vienen del futuro. Y nada más, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa o si sois usuarios de Pinacle, si tenéis alguna duda o no sé qué, pues también obviamente como parte de la creación, de la génesis de ese proceso, de ese servicio, pues estamos a vuestra disposición. Y nada más, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer contar con vosotros, hacemos esto por vosotros al fin y al cabo. Y nada, si queréis algún otro tema que esté suponiendo un reto o que creéis que debemos tratar en un webinar siguiente, pues no os cortéis y cuando os pidamos feedback, pues decimos, oye, queremos hablar de, no sé, me lo invento, del reto de la containerización o de la definición de las responsabilidades en la prestación de los servicios en la nube, o en fin, lo que queráis, ¿vale? Estamos aquí para contribuir a la mejora de la seguridad en el ecosistema de ciberseguridad y para eso estamos para ayudar. Así que nada, muchas gracias. Si no charlamos, buen verano, que descanséis. Hay que descansar también y seguro que nos vemos a la vuelta. Lo dicho, muchas gracias y estamos en contacto.